Buenas, les saludo desde mi lugar en el mundo. Hace pocas semanas se estrenó en la plataforma de Flow una miniserie muy interesante, a mí me gustó muchísimo, Amia, el fin de la verdad. Me pareció interesante por varios motivos. Como dice su nombre, el propio título de la miniserie ya lo delata. El tema es, o son, los atentados terroristas que ocurrieron en Buenos Aires en 1992 y 1994 respectivamente. Me refiero a los atentados tanto a la Embajada de Israel en Buenos Aires de marzo de 1992 como el atentado con coche bomba también al edificio de la AMIA en 1994, en julio, 18 de julio de 1994, las 9:53 de la mañana, en la calle Pasteur 633 de la capital de la República Argentina. En el atentado a la AMIA habían fallecido 85 personas, recordarán ustedes, y un centenar, alrededor de 300 personas, dicen algunos, resultaron heridas. Hay que entender que esa bomba no solamente afectó la estructura edilicia de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, sino que también afectó a las estructuras de los edificios que estaban al lado, enfrente, es decir, en un radio de acción bastante considerable. Más allá del daño estructural, más allá del daño, material, por supuesto queda el dato no menor de ser el atentado a la AMIA el mayor atentado terrorista registrado en la historia de la República Argentina. Y quizás sea uno de los más importantes atentados por su magnitud y por las implicancias que deja a nivel continental. Este atentado a la AMIA es el motivo de esta miniserie que fue estrenada en la plataforma Flow, repito, hace un par de semanas y que me pareció interesante por varios puntos, varios motivos. Uno de ellos, la producción, muy buena, filmada en Argentina, filmada en Uruguay, claro, buscando tener las locaciones propias de las épocas a las que hace referencia. Es decir, todo lo que era de moda, lo que estaba de moda en los años 90. Más allá de la locación, los actores también de distintos orígenes, muy buenos actores, pero el argumento, la trama, la ficción, las hipótesis que se van superponiendo libremente sobre el hecho histórico, sobre la base del hecho histórico, bien documentado, con rigurosidad, como corresponde, es eso lo que también deleita un poco al espectador. Deleita inclusive intelectualmente. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el caso AMIA, como también el caso del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, ambos atentados tienen más preguntas que respuestas. Tuvieron que pasar 3 décadas y más de 30 años para que el Tribunal de Casación de la República Argentina, de Buenos Aires, Argentina, uno de los órganos quizás, no, quizá me equivoque, quizás sea el más importante en términos judiciales, haya tenido que reconocer el Tribunal de Casación, ha reconocido a Irán como el culpable directo por estos atentados. Hay teorías, uno dice, bueno, pero ¿por qué ocurrieron? ¿Cuál fue la motivación? Algunos dicen que porque Argentina no apoyó la carrera nuclear iraní en aquellos años, otros tejen otras hipótesis, que sería una venganza por la muerte de algún líder iraní, sobre todo de la Guardia Revolucionaria, en fin. Pero también hay otras hipótesis, hay otros interrogantes que no tienen respuesta hasta ahora. Por ejemplo, lo que supuestamente ocurría con la Policía Federal, que habría, digamos, impedido las investigaciones desde un primer momento. Habrían movilizado agentes y habían manipulado situaciones, documentos inclusive, haciendo difícil el curso de las investigaciones. También otro interrogante sería la conexión siria. Recordemos que en 1992 y 94 principalmente, porque nos referimos a la AMIA, Carlos Saúl Menem era presidente de la República Argentina. Carlos Menem tiene ascendencia siria, es hijo de inmigrantes sirios que fueron a la Argentina y se instalaron en la provincia de La Rioja, donde nació Carlos Menem. Menem nació y en principio creció
educado dentro de un ambiente, de un contexto musulmán. Tuvo que cambiar ese contexto porque quiso hacer una carrera política y abrazó el catolicismo como religión oficial. Bueno, pero más allá de la elección religiosa del presidente en aquel entonces de Argentina, lo que hace también a una de las interrogantes sin respuesta es aquella conexión siria supuestamente que se aplicaría a personajes ligados a Carlos Menem o protegidos o beneficiados teóricamente, supuestamente, por nexos fuertes con él. Se llegó a decir que uno de los objetivos era evitar que se viera a la luz aquel organigrama de esa conexión siria y que se habría hecho de todo en aquella época para impedirlo. Otro de los elementos también interesantes de esta película, estoy hablando de la película, pero simplemente porque nos lleva a reflexionar y a tener en esta conciencia colectiva, volver a poner en la agenda, si es que ya no lo hicimos, porque somos de memoria flaca, de memoria bastante débil, bastante frágil en cuanto a los hechos históricos. Vuelve a poner en agenda porque incluso menciona el papel de la CIDE, el organismo de inteligencia, la agencia de inteligencia de la Argentina, y también la colaboración con el Mossad. El Mossad, que todos conocemos, es quizás el organismo de inteligencia más respetado a nivel mundial por la cantidad de, digamos, misiones, acciones que ha podido tener a lo largo de esta corta historia del Estado de Israel. Recordemos que el Estado de Israel se fundó en 1948 y el Mossad se fundó en diciembre, el 13 de diciembre de 1949, al año siguiente del establecimiento del Estado de Israel. Y entonces hay un largo protagonismo, una larga carrera del Mossad como defensa de los intereses israelíes, no solamente en el territorio de Israel, sino en el resto del mundo. Prueba de ello son los acontecimientos que han ocurrido en este mes de julio, en este mes reciente, con las grandes operaciones del Mossad en territorio iraní, inclusive, y vinculados a aquellos ataques y destrucción parcial, quizás, de esos centros nucleares que tenía Irán. En fin, el Mossad también tiene su participación, por supuesto, en esta miniserie, donde un agente o varios del Mossad investigan los atentados con la colaboración de la CIDE en Buenos Aires, Argentina. Esto lo muestra la miniserie AMIA, El fin de la verdad. Entre otras cosas, dentro de este consciente colectivo, dentro de esta capacidad de volver a poner en agenda un tema tan delicado, tan real, digo que hay muchas interrogantes que no tienen respuesta porque está el caso Nisman. Recordemos, el fiscal que tomó la causa de la AMIA, investigó y que curiosamente terminó falleciendo el día anterior el día marcado para que él pueda presentar sus pruebas y el resultado de sus investigaciones. El fiscal Nisman murió el día antes de presentar el resultado de su extensa investigación y que supuestamente involucraría a gente muy poderosa, como el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, son muchos datos, muchos elementos para una miniserie. También hay que hacer una correlación con los tiempos actuales, no quedarse solo en el pasado, porque si bien nos invita a reflexionar y a ver, hoy nos encontramos con un Israel y con una coyuntura política, con una geopolítica bastante delicada. Hoy, 31 de julio, tenemos que analizar, ya lejos de aquellos atentados de la AMIA, hace 30 y tantos años, 31 años exactamente, nos tenemos que situar en un contexto en el cual está el problema de Gaza, la hambruna en Gaza, el genocidio del cual se acusa a Israel, algunos acusan a Israel, inclusive dos organizaciones de ayuda, dos organizaciones humanitarias de israelíes, integradas por israelíes, han acusado a Israel de genocidio, de generar hambre o de favorecer en todo caso hambre como arma de guerra en zona de Palestina. Estamos hablando de B'Tselem y de Médicos por los Derechos Humanos de Israel. Son dos organizaciones
que están trabajando en territorio de Palestina y que han levantado su voz diciendo Israel está facilitando el hambre en territorio palestino. En fin, una geopolítica bastante difícil de la cual en este aspecto hablaremos en otro video. Por ahora, simplemente la invitación a ver, a recordar y a intentar entender y quitar conclusiones de lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente, gracias inclusive a un aporte de una miniserie como esta que les invito a ver. Me pareció muy interesante, AMIA, el fin de la verdad. Es el recurso bastante válido también, por cierto, que están utilizando ahora las plataformas para hacer miniseries. Ir hasta un hecho histórico, un hecho devastador, un hecho histórico, rigurosamente documentado, y a partir de ese dato, a partir de esos hechos históricos, también tener, digamos, la posibilidad de hacer hipótesis, de jugar un poco con la ficción y hacer algo interesante. Hasta aquí llegamos hoy, en el último día del mes de julio de 2025, desde este pequeño lugar que ocupamos en el mundo.